electorales más importantes de su historia, no solamente por toda la serie de acontecimientos que se vinieron encadenando hasta el día de la elección, sino también los instrumentos de investigación que implementaron los grupos de campaña, los partidos políticos que contendieron y que finalmente se reflejó en el comportamiento del ciudadano. ¿Por qué el ciudadano, a pesar de conocer la historia de corrupción y autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional y sus gobernantes durante todo el siglo pasado, por qué, a pesar de eso, votaron de manera importante en favor de un candidato que fue exhibido como uno de los políticos más inconsistentes, menos preparados? ¿Por qué la ciudadanía se volcó a sacar a Enrique Peña Nieto en las urnas? Adelante. Y otras preguntas hoy nos las vamos a contestar: el comportamiento del consumidor en México, las nuevas herramientas para descubrir su comportamiento, sus tendencias. Todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Antes que nada, como cada programa, saludo a mi compañero Miguel Ángel Hernández. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. Un tema muy interesante, el tema de mercadotecnia electoral. Y a nuestro invitado de hoy, al licenciado Jorge Díez Zamora. Muy amable y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Él es maestro por la Universidad de las Américas, sí, maestro titular en Colmex. Tengo la maestría en Colmex. Tiene la maestría en Colmex. Es parte de la empresa Mercadíes, una empresa que tiene una trayectoria muy importante, muy interesante en el país. Ha asesorado a empresas como Coca-Cola, Pepsi, empresas locales como la Zarza, que ha crecido ahorita muchísimo, empresas en Centroamérica como Super La Colonia, como Pollo Campero de Guatemala, como Gomper de Nicaragua. En fin, hemos trabajado para muchas empresas. En lo que es la mercadotecnia en sí, pero en la mercadotecnia política, o lo que es el marketing político, ha estado aplicado mucho en conocer las tendencias, las preferencias político-electorales en el sureste mexicano. Sí, sobre todo nosotros nos hemos especializado mucho en el sur del país. ¿Qué es el neuromarketing? Una herramienta descubierta recientemente y que todavía vamos a tardar un rato en saber cómo se come, con qué cuchara, con qué tenedor, ¿no? Definitivo, sí. Mira, yo planteo dos enfoques: el neuromarketing intrusivo, invasivo, vamos a llamarle así, que es el que utiliza los aparatos tomógrafos, resonancias magnéticas y demás, y que se mete a analizar obviamente el funcionamiento del cerebro a ese nivel, ¿sí? A un nivel de imagenología, ¿no? O sea, de imagen. Y nosotros aplicamos una orientación distinta, que es a través de lo que se conoce como neuropsicología cognitiva. Es una rama de la psicología, la psicología cognitiva, o una teoría que dice que el comportamiento psicológico realmente es holístico. Entonces los factores sociales intervienen en nuestro comportamiento, los factores obviamente emotivos intervienen en nuestro comportamiento, pero no solamente somos personas individuales, ¿no? Nuestra familia, nuestra cultura, etcétera, interviene. A través de esta metodología y de técnicas como los focus group, entrevistas de profundidad, nosotros llegamos a resultados muy similares a los que podrías llegar con la neurociencia aplicada en el marketing intrusiva, ¿no? Empecemos por el principio, maestro. Neuromarketing, una palabra compuesta. Sí, es neurociencias y marketing. Y la conjunción de estas dos grandes disciplinas generan el neuromarketing. Y la neurociencia es la conjunción de varias disciplinas. Sí, hablamos incluso de neuroeconomía. Por ejemplo, ahorita es muy interesante, le acaban de dar el premio Nobel de Economía a dos investigadores que trabajaron sobre proyectos de investigación de mercados, precisamente. Entonces es donde nos damos cuenta. Ahorita se está hablando de romper el paradigma de la economía racional y estamos hablando ya de una economía irracional o
subconsciente. Subconsciente. Las decisiones se toman a un nivel subconsciente. Entonces, la definición está muy bien, como la construiste. Es la combinación de las neurociencias. Hay neuropsicología, neuroanatomía, neurofisiología. Hay una serie de subdisciplinas dentro de lo que serían las neurociencias, ¿no? Entonces, todo lo combinas. Todo se combina para sacar una nueva disciplina. Exactamente. Pero ¿en qué momento se cruza? Naturalmente que la mercadotecnia tiende a atender el tipo de necesidades de la gente. Claro, ya la aplicación de lo político también tiene. Pero ¿cómo llevarlo? ¿En qué punto, a través de qué herramientas se conjuga la mercadotecnia con la ciencia de la neurociencia? Básicamente, la mercadotecnia pretende, como razón de ser, satisfacer las necesidades del mercado, del consumidor. Si hablamos de una mercadotecnia política, van a ser las necesidades que obviamente tiene un ciudadano, un elector, ¿sí? Entonces, en este sentido, esa parte, entender por qué vota o no vota, con la introducción que diste, una persona, por qué decide entre una marca u otra, ¿sí? Ahí es donde entra precisamente esta nueva disciplina, entender perfectamente cuáles son las razones y entonces nos va a llevar a satisfacer de una mejor forma las necesidades que genera precisamente el individuo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, ya desde esta óptica, maestro, Sí. ¿Cómo explicar el comportamiento del electorado mexicano? Con todo ese antecedente que ya sabemos, sobre todo, votaron a favor del PRI y Peña Nieto, ¿sí? Personajes, ciudadanos adultos, ciudadanos que tienen la historia, que vivieron ya en la segunda mitad del siglo pasado, que saben que sinónimo de corrupción y política es PRI. O sea, crudamente, ¿por qué a pesar de eso se impuso el tema de la inseguridad? Yo siento que no fue tanto la inseguridad, yo creo que más bien fue el conjunto de insatisfacciones que generaron, digamos, de alguna forma, los dos gobiernos de alternancia que no respondieron en este caso, ¿no? Entonces, un tema fue la inseguridad, desde luego, la vivimos, la sentimos, la escuchamos, la vemos en las noticias, la etcétera. transpiramos, la transpiramos, por desgracia, pero en este sentido, yo creo que incluso podría decirles, fue un voto tal vez hasta más razonado, en el sentido de, existía en este caso autoritarismo, una serie de cuestiones, pero yo estaba mejor, no había inseguridad, no había toda una serie de factores que por desgracia no se resolvieron en la alternancia, que incluso las alternancias normalmente generan eso. Entonces, lo que votó, o los elementos que votaron fue la falta de cultura política, porque alguien con cultura política sabe que las alternancias generan precisamente cambios y una serie de cuestiones, y en este sentido la otra fue, estábamos mejor, vamos a ver si podemos volver a ese sentirme mejor como ciudadano, ¿no? Entonces, yo siento que fue por ahí. Y la otra, que creo que es muy importante, indiscutiblemente, pues fue toda una estrategia de medios muy bien orquestada. La mercadotecnia, ¿verdad? De la mercadotecnia, que produjo un efecto, que aunque ese efecto empezó a caer, ¿sí?, a través de los mismos procesos de comunicación que la ciudadanía pudo absorber, tuvo su repercusión. Entonces yo hablaría de esos tres factores. Falta de cultura política, la otra, me siento mal y antes no me sentía mal, pues entonces voy a ver si ahora, si vuelvo a votar por ellos, me voy a sentir un poco de esperanza. Y la tercera, una campaña muy estructurada, ¿no? Hasta con pareja presidencial y todo. Ya todo el paquete integrado, ¿no? Sí, paquete integrado. Destaca la característica del electorado es que una tercera parte era el voto joven, o sea, de gente de 18 años a 21 años. Sí. Ellos no les tocó vivir quizás de manera cruda la etapa del tema del PRI, ellos quizás lo escucharon o lo vieron en televisión o lo leyeron, estaban de 6 años, de 7 años. Esos factores son los que los movieron a ellos, quizás al más del 60% sí tenía esa recordación de lo que era el modelo del PRI, inclusive el mismo voto del miedo, ¿verdad?, traducido en esperanza, quizás el miedo a la inseguridad, el miedo, quienes votábamos para que el PRI saliera,
Pero ¿qué fue el motor de esa generación, de esa tercera parte del electorado? Claro. Que a querer lo movilizaron a Peña Nieto, pero mayoritariamente también a Andrés Manuel López Obrador. Claro, yo creo que ahí la polarización fue todavía más fuerte. Nosotros hablamos de generaciones cuando trabajamos la segmentación, ya no hablamos tanto de factores sociodemográficos. Entonces, tenemos a la generación Y que vota por primera vez, son muchachos de 20 a 30 años. Tenemos a la generación X, que son personas de 30 a 45. Y tenemos a los baby boomers, que son mayores de 46 años. Fueron los tres, baby boomers, exactamente, fueron los tres, en cierta forma, las tres generaciones que participaron. Yo les diría algo que es muy importante, perdón, no lo apago, pero ya lo apago. Es muy importante porque en cierta forma van a existir diferentes factores por los que votaron. Yo siento que la gente joven, y me gusta la hipótesis que planteas, mi hija vivió en Chile durante un año y Chile todavía no logra reconciliarse socialmente con la dictadura, o sea, con lo que procesaron. Y la gente de la generación que la vivió está en este caso en cierta medida tratando de generar esa conciencia en la juventud. Entonces vemos obras de teatro y demás en Chile que hablan de esa etapa. Acá no sucedió. Acá se perdió definitivamente, entonces los jóvenes no tenían esa idea. Sin embargo, obviamente como jóvenes, por eso les digo que se polarizó, yo siento que casi el 50% se fue por Andrés Manuel López Obrador y el otro 50% se fue por Peña Nieto. Sí, el perdedor definitivo obviamente fue el PAN y en este caso pues Josefina Vázquez Mota, ¿no? ¿Qué le pasó a Josefina? En la política es muy importante la estructura. Josefina nunca tuvo la estructura, estaba dividido el PAN. Josefina yo creo que era una buena candidata. Nosotros trabajamos un proyecto muy específico en Puebla para una de las primeras mujeres que llegó a un lugar, presidencia municipal, muy importante, y nos dimos cuenta que la mujer sí tiene un elemento importante en cuanto a su contacto con la población. La gente tiene más esperanza, vamos a llamarle de alguna forma, por la mujer. ¿Por qué? Porque al no haber tenido experiencia con gobernantes mujeres, tienen todavía esa esperanza, ¿no? Y entonces dicen, no, pues si mi mamá es tan buena, toda esa parte de nuestro código cultural en México hacia la figura de la madre se refleja. Entonces, pero se perdió al no tener estructura. Aquí definitivamente en México y en muchas otras partes, la estructura es un 60% de una elección. Estructura, hablamos por estructuras... gente de tierra. En tierra. Gente en tierra. Control territorial exactamente. De la elección. Y el papel, por ejemplo, del gobierno, hay que recordar que en el 2006 un factor importante de triunfo fue el mismo Vicente Fox, o sea, que hizo valer a la estructura del partido, a la acción de gobierno, pues. Y ahora lo percibimos como que partido, o sea, partido del PAN. Total. Y el gobierno en otro rollo. Siempre hubo presiones con Fox, las hubo, ¿no? De que no debía de hacer lo que estás comentando. Y jugó al límite de la ley. Exactamente. Acá obviamente Felipe es muy riguroso en ese sentido, Felipe Calderón, nuestro presidente actualmente. Bueno, es que tuve el gusto también de conocerlo en estos procesos de trabajo, pero creo que quiso ser muy estricto en ese sentido y obviamente se generó, en lugar de apoyo, más división hacia la estructura del partido, obviamente. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, hablaremos un poquito de por qué la mujer, desde el neuromarketing, por qué la mujer prefirió votar por el hombre y no por cuando se supone que hay cierta identidad. Ahorita, y sobre todo ahorita hay una tendencia de empoderamiento de la mujer y todo ese show. Sí, ¿Por qué? Sí. Vamos a la pausa, regresamos.